noticia, presten atención, el presidente Gustavo Petro llega donde nunca llegó el uribismo, al cañón del Micay. Nadie hace 15 años puede entrar allí, porque eso lo cogió todas las fuerzas al margen de la ley. La disidencia, al parecer el Golfo, porque por allí sale todo lo ilícito, pues gravísimo, porque resulta que el presidente Gustavo Petro ya les dice, o van a hacer la paz, o se va a ir con todo a llevárselos por delante, y ya se llevó a 15 personas por delante, el gobierno y todos los militares del presidente Gustavo Petro. Pero esto es muy triste y lamentable, porque yo siempre he apoyado la paz, todos saben cuánto la amo. Lastimosamente este innombrable, cuando resultó en el país de Colombia haciendo campaña, lo que hizo irse por otro lado, por el lado al parecer de lo que es el polvo, supuestamente también de los grupos al margen de la ley como el Golfo, que son paramilitares, que seguirán siendo, llámenlo como se llamen, y al parecer patrocinaron a todos estos uribistas para que estén allá en el Congreso jodiendo, no dejando pasar las leyes, dejando al país de Colombia en 1987 muy atrasado. Colombia está totalmente atrasado, y si la gente sigue creyendo en esos medios que en el uribismo están fregados. Los territorios, ni sentarse a dialogar, y le está quitando la vida a los indígenas y a los campesinos, que le toca al Estado lamentablemente acudir a la fuerza pública. Y es lo que hace el presidente, y es la orden. Por eso hoy, en estos operativos, quedaron 15 de esos miembros de las disidencias sin vida. Fueron bombardeados, les cayó el ejército y les quitaron la vida, y 12 heridos en esa operación en el Plateado. Hacían parte del Frente Carlos Patiño de las disidencias al mando de Iván Mordisco. Esto pues lo respondió el presidente Gustavo Petro, que ya antes de la fuerza militar neutralizaron a 15 miembros del autodenominado Estado Mayor Central, quienes habían caído en desarrollo de la operación en zona rural de Argelia, en Cauca. Estos individuos estarían adelantando controles ilegales de negocio ilícito en el cañón del Micay, sobre área rural en el Plateado. En esta operación militar adelantada por el ejército y la fuerza aérea se emplearon armas de apoyo disparadas desde tierra con un alcance efectivo de 200 metros y 5 kilómetros con precisión milimétrica, lo que evita que se generen daños colaterales en las comunidades. En las próximas horas llegarán más tropas al área para fortalecer las acciones ofensivas contra el MC. Mire la mentira tan grande de la ultraderecha. ¿Cómo es posible que estas disidencias sean los dueños, al parecer, del cañón del Micay? Nadie hace 15 años podía entrar, hasta ahora lo hace el presidente Gustavo Petro, el único que lo está haciendo. Y ese señor puede acabar, al parecer, con todos estos grupos salvares de la ley. Dale un tiempito más, porque sí está actuando, porque sí lo hace, porque no quiere ver al país con todos esos grupos. Tenían controlándolo años. O sea, desde más o menos 15 años se hablaba del control total del cañón del Micay por los Imagínense ustedes, y nadie se metía allá, hasta que llegó Petro y se metieron allá, porque es que por ahí es donde sacaban o sacan todas estas sustancias. ¿Y qué está pasando? El gobierno le bloqueó el tránsito de pues, las sustancias ilegales para sacarlas al Pacífico. Se lo bloquearon, por eso andan desesperados. Y tenían un campamento en una montaña que fácilmente se tenía identificado la fuerza pública, porque estos campamentos son los que están tomando la fuerza pública, porque a través de estos campamentos cuidan el tránsito de las sustancias ilícitas para sacarla por el cañón del Micay. Gravísimo. Así que ahora el presidente con las fuerzas militares ahora sí está actuando, utilizando cosas que el uribismo nunca le interesó utilizar, que tenían en el poder ellos, para que estos grupos no tuvieran tanto mando. Es que en Colombia crecieron con Duque, con el uribismo. Eso es cosa bestial, eso están apoderados de Colombia. Y no solamente eso, el presidente les da golpes durísimos al polvo, a todos estos grupos, pero no los acaban. La atención, y es una realidad. El presidente le está extendiendo la mano a todo el mundo. Hablemos, dialoguemos, busquemos paz. Ese es el camino. Pero si el Estado Mayor Central no quiere, no podemos entregarle el territorio con la paz. Si es guerra, es guerra. Detener la guerra implica ser serio con la paz. El Estado Mayor Central en el Cauca no la ha tenido al quitarle la vida a la población civil. Esta es la mayor acción en su contra. Pues han tenido muchos enfrentamientos, han caído muchísimos, han capturado muchísimos de las disidencias, los tienen desarticulados, divididos. Iván Mordisco ya perdió el mando en parte de las disidencias, lo está perdiendo, en otra parte se están dividiendo. Ahí tiene el presidente Gustavo Petro, un duro de verdad. Le cuento que es el único presidente de la historia que está haciendo algo por el país para verlo bien. Hasta Cabal lo reconoce. Así diga lo que diga, mintieron a los colombianos diciendo que les tenían la mano atada a los militares, cuando esto es falso. Aquí nos damos cuenta que el presidente sí está actuando. Hasta la misma María Fernanda Cabal aplaudió este hecho. Salió y dijo, bravo al ejército que lucha por la seguridad y la paz de Colombia. Acá claro que sí. Gobierno, porque estos son órdenes del presidente Petro y está bajo el ministro de Defensa, de los generales, y más aún de los soldados que están allá arriesgando su vida, por órdenes de los altos mandos, que es diferente. Entonces a esta señora no le quedó más que aplaudir el hecho. Y saben que con esto ella está aceptando que ese cuentico de las manos atadas de la fuerza pública es mentira, es falso. Con eso manipulan a la gente para salir a marchar. Manipulan lamentablemente a retirados del ejército y de la policía, a pensionados, a reservistas, manipulan a todo el mundo. Y es que tienen muy manipulado a todos los colombianos con los medios. Es que los medios es un poder grande. Hay que tener cuidado al parecer con una dictadura solapada, porque tienen todo el poder. Gravísimo. Ahí tenemos el ministro de Defensa. Muy bueno. El corregimiento del Plateado, del municipio de Argelia. La información que tenemos ahora es que hay 15 integrantes del Estado Mayor Central muertos durante operaciones militares, y sobre esto el general Sepúlveda, segundo comandante del ejército, va a dar también sus declaraciones. Estos son militares, de verdad. Bueno. Las tropas del Comando Específico del Cauca, tercera división, comando conjunto número 2, vienen desarrollando operaciones ofensivas
contra las estructuras del MC en todo el territorio nacional, especialmente en el cañón del Micay, contra la estructura Jaime Martínez y la demás Carlos Patiño. Las operaciones ofensivas vienen durante aproximadamente 15 días, donde se han sostenido combates en el día, en la noche, y las tropas del Ejército Nacional están sosteniendo estas operaciones. El día de hoy hay un importante resultado, estamos en tema de consolidación y posteriormente se ampliará la información. Nos comentan que hay muchas bajas por parte de la guerrilla y por parte del Ejército. Sí, hasta este momento estamos terminando de confirmar toda la cantidad que hay, pero lo importante es que la operación ofensiva que tiene el Ejército Nacional allá con las tropas del Comando Específico de Cauca continúan y continuarán. Y lo mejor es buscar la paz. ¿Por qué? Porque ahí hay gente al medio, inocente. Los militares no tienen por qué irse a este mundo. Nadie se tiene que ir a este mundo. Así que, por favor, a todos los grupos al margen de la ley, llegó el momento de hagan la paz. ¿Para qué tener un país de economía tan bonito en ese conflicto? Es una vaina mucho más complicada porque tiene muchas raíces. No es solo un grupo de guerrilleros o de paramilitares allá en el monte. No, el Golfo es peor que todo. Sacan sus bultos, son paramilitares apoyados por la ultraderecha, al parecer. Donde también tienen temas políticos y empresariales. Aunque eso es así con las disidencias, por ejemplo, con el Clan del Golfo es mucho más complicado. Claro, el Clan del Golfo está configurado, tiene mucho poder. No solo por bandidos que están en el monte. El Clan del Golfo en su mayoría son bandidos que están en lo urbano y que trabajan de la mano con políticos. De corbata blanca, camisa blanca. Políticos, alcaldes, gobernadores, congresistas, supuestos empresarios, con los puertos, con la policía, con militares. O sea, la cosa del Clan del Golfo es como ustedes agarrar un cáncer que ha hecho mucha metástasis y empezar a eliminarlo. Es una vaina dificilísima. Claro, entonces, eso es lo que pasa con el Clan del Golfo, mucho poder paramilitar. Y a nosotros nos han gobernado políticos de la extrema derecha y tenemos supuestos empresarios que ya los han ido capturando, judicializando, supuestos empresarios que están aliados con el Clan del Golfo y se dedican a lavarle plata al Clan del Golfo a través de un montón de empresas, y esos son los empresarios de fuera Petro y los que le buscan votos al uribismo y a la extrema derecha. Entonces el Clan del Golfo es más complicado. Si ustedes analizan las cifras de lo que componen el Clan del Golfo, la gran mayoría de sus componentes, de sus miembros, son de sector urbano, son milicias, y son pues sectores ya político-empresariales, económicos y demás. Entonces, para destruirlos o para desarticular esta estructura es muy difícil, pero ahí se está logrando con las capturas. También pues se le ha extendido la mano para el diálogo, porque es que, como siempre les digo, en medio de todo esto queda es la ciudadanía es la que sufre. Aún así, lo siguen capturando, pero por montones. O sea, es una cosa de locos. Yo creo que acá pierden votos los de la derecha. Golpe al Clan del Golfo, dice el general Salamanca, en Magdalena, en desarrollo de la operación Agamenón, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Fiscalía aunamos capacidad para capturar en Pibijay a 5 integrantes de este grupo. Eso fue lo que anunció el general Salamanca, el que dice acá, en poder de los detenidos requeridos por el concepto para delinquir agravado y porte ilegal de gatillos, encontramos pues granadas, armas, munición y demás. Así venimos cumpliendo con la orden presidencial de contrarrestar los planes de expansión del Clan del Golfo en la zona bananera, que evidentemente así que se debe hacer. También capturaron a alias Pipe Vareta, quien le quitó la vida a Natalia Jiménez y Rodrigo Monsalve. Creo que ellos eran ambientalistas. Cayó presunto homicidio de ambientalistas, efectivamente, en coordinación con la Fiscalía. Vean, ahora sí está funcionando la Fiscalía, por fin. Capturamos en Ciénaga Magdalena alias Pipe Vareta, investigado por el secuestro. Muy bien por la Fiscalía. Natalia, lamentablemente, pues que le quitaron la vida a estos personajes, estos criminales, pero hoy por lo menos hoy estamos viendo un rápido accionar de la policía y de la Fiscalía para lograr la captura de estos criminales de líderes sociales y ambientales en Colombia. O sea, prácticamente a Colombia lo tenía estos grupos al ángel de la ley, lo tenía el polvo, se lo dije a ustedes cuando les di el último informe de Estados Unidos. Duque, el uribismo permitió que Colombia se minara de todo lo malo. Increíble que mucha gente salga a apoyar a esta gente cuando tienen hijos, son madres. ¿Cómo salen a apoyar cuando les mienten? Porque les gusta al parecer el polvo y la plata de allí. A los grupos ilegales, la Brigada 30 del Ejército, la Policía y la Fiscalía ubicaron un depósito ilegal con abundante material de este tema para la guerra y elementos de proselitismo de la disidencia, que las disidencias se están metiendo también bastante a norte de Santander por el abandono de Duque a este territorio, a este departamento. Claro. No sé allá por qué la gente es uribista, no entiendo. Si el uribismo ha abandonado norte de Santander, pero de sobremanera. Ha abandonado todos los colombianos. Que Duque se los entregó completicos. Uno se sienta en cualquier bar y puede estar cualquier personaje de estos ahí. Imagínense no se apareció por norte de Santander, nunca le interesó. Encontraron abundante material de las disidencias que están intentando expandir su poder político más que y todo. Petrodel es duro, y miren. También encontraron un depósito de 650 artefactos explosivos improvisados de los comandos de frontera en el Puto. Tenían mucho poder en Colombia, tienen mucho poder. En un operativo conjunto entre la Fiscalía y la autoridad también capturaron a Reinaldo Pérez Palacio, alias Rey, presunto cabecilla de una red criminal que movía toneladas hacia Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Seguramente pues trabajaba con el Clan del Golfo, que son los que más tienen a este tipo de personajes con quienes elaboran unos planes articulados y fuertes para exportar a través de puertos y demás pues grandes toneladas de estas sustancias. Y así como lo maneja el Clan del Golfo. Por eso les decía que la situación con el Clan es mucho más complicada, y además porque hay mucho supuesto empresario que le lava la plata al Clan del Golfo, así como este tipo de personajes, y ayudan también a exportar la sustancia, que están articulados con congresistas y poderes muy grandes que están metidos en el Estado todavía. Y ese tipo de personajes pues son los difíciles de capturar, pero ya el gobierno con la Fiscalía los identificó y han capturado, si no mal recuerdo, como a 30 de estos personajes que se hacen pasar por importantes empresarios que además financian campañas de la derecha en Colombia, campañas políticas, y seguramente le metieron plata a esa marcha también, porque para ellos lo mejor es que Petro se vaya del poder no del gobierno. Si Petro se va, pueden seguir haciendo lo que quieren, como venían. Todos quieren que se vaya al poder. El uribismo es el más importante de todos, que quiere que se vaya rapidito para seguir con sus negocios al parecer y cogiendo al país como juego. Y a los colombianos de pelele al parecer, con el perdón de ustedes, por los medios de comunicación. Que el país quiere que les mienten. Porque ahí no caen inocentes. O reciben el poder del Estado, de la fuerza pública, y hoy con gente decente al mando del gobierno, como altos mandos militares y de policía, con Petro como jefe de la policía y del ejército, bueno, de la fuerza pública, ministro de Defensa Iván Velázquez, gente decente. Y ahí la cosa le va a quedar más difícil a todos estos personajes. Ahí veremos, pero lo cierto es que el presidente está parado en la raya para la paz, pero también para responderle a los que se burlan de esa paz que el país les está ofreciendo.
Bueno, pues ahí tiene el presidente Gustavo Petro. Él no es cualquier persona. La gente lo quiere ver débil, no. Gustavo Petro, para los que no han seguido, él es una persona muy decente, pues hizo la Constitución del 91. Pero no lo busquen por el otro lado. Si no quieren la paz, créame que Colombia va a saber quién es Gustavo Petro y ya lo están viendo. Está sacando ya todo lo ilícito de Colombia, los grupos al margen de la ley, y tiene a todos los militares ahora sí en lo más alto. Lo que yo les decía, un presidente que deja bien parado a todos sus militares, decente. Un presidente que dignifica los militares. Ahora sí, los colombianos tienen buenos militares. Así que compartan, suscríbanse al canal y denle muchísimo like que le llegue a todo el mundo.